Estela, doctor Rodríguez, a los organizadores, muchísimas gracias por invitarme a esta conferencia. Es un honor estar aquí. Estoy aprendiendo tanto sobre los pulmones ahora, así que esto es excelente para mí desde el punto de vista neurológico también estar acá como neuróloga. Lo que quiero compartir con ustedes en los próximos 30 minutos es mostrarles patrones de imágenes de lesiones muy particulares que nos permiten diagnosticar y también potencialmente darnos información pronóstica que podamos compartir con las familias de estos bebés a medida que son diagnosticados y que van creciendo. Lo que es importante reconocer es que la lesión se da durante un periodo prolongado de tiempo. Esto lo mostré ayer, esta misma imagen, y hay cosas que están sucediendo en forma temprana que después generarán patrones específicos y luego pasarán cosas más tardías que también tienen patrones específicos. Y esto todo dependerá, obviamente, del tipo de insulto y la ubicación. Pero aún más importante, la edad en la cual se da la injuria, porque lo que sucede en el cerebro pretérmino es diferente de lo que sucede en el bebé que nació a término, y eso se los voy a mostrar. Y también es cierto que uno tiene que usar modalidades múltiples. En la ecografía es un buen sistema, el eco, pero si uno quiere información específica, anatómica, uno debe tratar de obtener imágenes del cerebro para que nos ayuden con el pronóstico, con la prognosis. Hablemos de la encefalopatía isquémica hipóxica a término y qué nos muestra la resonancia antes de hacer hipotermia terapéutica, porque las cosas han cambiado un poquito, así que tenemos que ver qué pasa con las imágenes. Aquí hay una serie de imágenes. Este es el día 1 y en el día 1 hay una imagen de T1 axial bastante normal, pero sí pueden empezar a ver algunos cambios de difusión en los núcleos del cerebro profundo y hay un pequeño pico de lactato. Al día 4 ya vemos el cambio de la señal en la cápsula. Aquí se ve muy claramente una línea negra oscura que nos habla de un compromiso en esa zona, y lo que observamos en la imagen de difusión, vemos que es muy importante la evolución de la imagen, cómo se va diseminando esto, y el cerebro está comenzando a producir más lactato, que también se ve a veces reflejado en el serum. 4 días después ya tenemos varios niveles de lesión en esta zona globular de hiperintensidad, se puede ver, y también estamos viendo la restricción restringida de la perfusión, el lactato que está subiendo, y por último va a caer el NAA, el aspartato N-acetílico, es un marcador de la integridad neuronal, y eso está cayendo en el tiempo. Aquí vemos patrones típicos asociados con un evento agudo como placenta abrupta, problemas con el cordón, una descompensación materna. Y estas son las lesiones de Watershed, que es solo parcial y probablemente se haya dado por una hipoxia in útero. No hay mucho que podamos hacer con una lesión que ha ocurrido ya en el pasado. Lo que sí podemos usar es la espectroscopía de resonancia de espectroscopía que ya les mostré. Cuando nosotros colocamos en los núcleos cerebrales profundos, vemos una
un recuento neuronal normal, un lactato normal, un NA normal, y en los bebés que tienen resultados anormales, a los 3 años, vamos a ver este otro tipo de patrón, un lactato elevado, un NAA deprimido, y lo mismo se ve con las áreas de watershed. En un resultado normal no hay lactato, un NA bueno, y vemos cómo se da el cambio con esta persistencia de resultados anormales. Y estamos hablando del día 4 o 6 de vida y el seguimiento que les hacemos a los 3 meses. ¿Qué pasa entonces con la encefalopatía isquémica hipóxica? ¿Qué sucede con la resonancia cuando usamos hipotermia terapéutica que puede tener un impacto en estos hallazgos? Aquí vemos similares imágenes a las que les mostró anteriormente, día 1, 3 y 10, mostrando la extensión de la difusión, los cambios que se van dando, la extinción de las anomalías T1 en los ganglios basales. Lo que es notable aquí es que los bebés hipotérmicos tienen patrones de difusión que tienden a normalizarse en el día 1 y 3. Las imágenes axiales y la difusión están bien correlacionadas, muy de cerca, pero vemos una pseudonormalización. Lo que esto significa es que va de una restricción de la difusión a un incremento de la difusión. Vemos que hay una llegada como al edema y la elaboración se da en general, es todo con el infarto que se ha creado, pero hay un punto en el cual se ve como normal. Entonces, tenemos que ver qué va a pasar con esos scans en el tiempo de la difusión. Nosotros tal vez podamos ver un esquema de difusión normal en cierto punto antes que se vuelva a cambiar. Y esto es de la Universidad de British Columbia, son imágenes de ellos. La resonancia es enormemente útil para el ACV neonatal, que se da uno en 1.500 nacimientos vivos ahora, y tenemos que verlo lo más posible, lo más rápido posible. En el momento del diagnóstico tenemos que obtener la resonancia inmediata, el MRA, el MRB, para ver si hay una ACV o una trombosis, si es isquémico o es una trombosis, y para ver el cambio que se da en la corteza en forma inmediata en el día 2 al 7. Ven cuál es la diferencia en la difusión. Esto se da justo después que empezamos con una lesión focal, una conmoción local, y estos cambios que al día 7 parecen resolverse un poquito, pero ahora ya lo están viendo en el T1 en el día 7, la extensión de la lesión. Y hay un punto importante de información que lo informó la doctora De Vries y el doctor Curtin, que muestran el escaneo, la difusión y los cambios que van dándose en los vías y en los pedúnculos cerebrales, y con esa información podrían predecir la hemiplegia en gran proporción de estos niños. Así que eso es una información muy importante. Con una única imagen obtenida después del stroke del ACV, ustedes pueden ver estos cambios de señalización y podemos hacer una intervención, decirle a los padres cuál es el riesgo de hemiplegia. Entonces esto es realmente muy importante como información que podemos obtener. Con respecto a la trombosis senovenosa, esto ocurre con mucha frecuencia, y si ustedes escuchan que tienen un bebé a término con IVH, hemorragia intraventricular, eso no es lo mismo que sucede en un bebé pretérmino. Esa es una trombosis senovenosa, porque lo que uno obtiene finalmente es un sangre en el sistema ventricular, y vean la extensión del coágulo.
todo en el seno sagital y la transferencia que se va dando. Y el 50% de la trombosis senovenosa se da en el periodo neonatal, así que como neonatólogos tenemos que estar muy al tanto de esta condición, de esta patología, y por supuesto está asociada con ECMO, que es de gran preocupación, con enfermedad cardíaca congénita y otros trastornos e infecciones. También hay una condición de stroke venoso o infarto venoso en bebés nacidos a término, pero no lo van a ver salvo que hagan seguimiento clínico. En ese caso, ver la hemiparálisis. Aquí pueden ver que es parecido, pero no es igual a lo que vemos en bebés nacidos anteriormente. Se da generalmente en útero, pero la manifestación no se da hasta tiempo después. El ACV, el stroke, también se da en bebés pretérmino y ocurre en las áreas más profundas del cerebro, no en las áreas corticales, porque existe una diferencia en la susceptibilidad de la vasculatura. Entonces, un ultrasonido podría encontrar esto. Un ultrasonido sería una buena herramienta de screening para estos bebés, y esto muchas veces se asocia con historias de tococardiogramas fetales anormales o hipoglucemia. Y hablando de hipoglucemia, hay un patrón de lesión muy típico con la hipoglicemia neonatal a término. Vemos esta anomalía en el patrón de las señales que se dan solo en la parte occipital posterior del cerebro. Y el resultado es una disfunción de la corteza alta de este sistema. Es un patrón muy específico que no se ve con ninguna otra patología. La infección puede causar muchas imágenes distintas. Simplemente les quiero mostrar algunas. Esto es parecovirus, otro enterovirus que también causa este tipo de lesión. Y es trombosis venosa realmente, si lo consideran así, en la sustancia blanca. Así que es una lesión de la sustancia blanca lo que causa, y se ve este patrón como un iris, que es como una flor, es muy típico, muy bonito, y si ven esto en una imagen, ya saben inmediatamente qué es lo que está sucediendo. Busquen algún tipo de enterovirus, porque de eso se trata. Creo que aquí probablemente 8 personas sepan de qué se trata. ¿Alguien sabe de qué se trata? ¿Qué virus es este? ¿Alguien que lo diga en voz alta? En los Estados Unidos pensaríamos que CMV, cetomegalovirus, y no lo es. Si estuvieran en Brasil, sabrían qué es esto, porque esto es el virus de Zika. Es el virus que causa microcefalia masiva. Miren la forma reducida de la cabeza. El cerebro está totalmente reducido. Se ve totalmente plano, no hay ningún tipo de desarrollo, y aparte hay lesión. Así que este virus no solo causa lesión al cerebro, sino que evita que crezca el cerebro, lo detiene en su crecimiento, afecta a las células progenitoras en la zona subventricular, así que no hay un desarrollo cerebral. Aquí hay otras imágenes donde pueden ver qué tan microcefálico es este bebé. El cerebellum no parece estar tan afectado, y tal vez es porque no se desarrolla hasta mucho después, y para ese momento el virus ha desaparecido. Así que el cerebelo tiene una experiencia normal, pero el daño es masivo en toda la corteza. Lo que estamos viendo ahora con Zika, las imágenes que nos mandan de Brasil, el doctor Bark está analizándolas en la universidad.
¿Qué pasa con la lesión cerebral pretérmino? Como mencioné al principio de la charla, la ecografía, el ultrasonido de la cabeza es la mejor herramienta de screening que tenemos para el bebé pretérmino, pero si ustedes tienen la suerte que tengo yo, y sé que no muchos tienen tanta suerte de estar en un área con muchos recursos, nosotros tomamos resonancias consecutivas, una en cuanto está estable el bebé y luego otras un poquito más cerca de lo que sería la edad gestacional de término, para ver cómo se da la mielinización, podemos estudiar cómo se da el desarrollo de maduración de la corteza y podemos evaluar las lesiones de la sustancia blanca y también podemos ver qué pasa con el crecimiento del cerebelo y si hay lesión allí. Y realmente estamos aprendiendo muchísimo al respecto y yo eso lo voy a compartir con ustedes. Este es el espectro que ustedes verían, ven el cambio que se va dando. Aquí un poquito más grande y aquí otros. Y van a decir, bueno, son puntitos. ¿Cómo pueden ustedes decir que es una lesión de la sustancia blanca? Pero de hecho, lo que es esto es la punta del iceberg. No sé si ustedes tienen la misma frase típica, nosotros la usamos, si ustedes la tienen en español, es la punta del iceberg. ¿Qué quiere decir? Que solo en estas áreas donde hay lesiones focales, allí no se va a desarrollar en forma propia del cerebro. Por lo tanto, no solo es una lesión, es falta de desarrollo cerebral en esa zona también. Y eso es porque las lesiones en la sustancia blanca se desarrollan en una vulnerabilidad particular a los oligodendrocitos en los estadios tempranos, que son esas células que serán responsables de la producción de la mielina. Lo que sucede, por lo tanto, es que se detienen antes de llegar al estadio en el cual van a poder producir la mielina y no se da entonces la mielinización, y una falla, una insuficiencia de mielinización, y esto va a generar cambios significativos en el cerebro. Otras condiciones, otras patologías tienen una apariencia similar, sin embargo. Esto, de hecho, es un bebé a término, pero este bebé tiene enfermedad cardíaca congénita y es igual que la imagen que les mostré del bebé pretérmino. Por lo tanto, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que el cerebro es susceptible como el del bebé pretérmino y el desarrollo no se está dando en forma normal. Así que en estas enfermedades cardíacas congénitas, a término, el bebé tiene un cerebro mucho más similar que el del bebé prematuro con respecto a lo que se refiere a la susceptibilidad y al patrón de la lesión. Y nosotros pudimos documentar esto observando las microestructuras, observando MRIs, espectroscopía, este tipo de imágenes que nos permiten observar a los recién nacidos con enfermedad cardíaca congénita comparados con bebés normales, control, y observar qué pasaba con los NA más bajos, los lactatos más altos y los patrones o parámetros de difusión que tendrían que bajar en la corteza e incrementarse en las otras zonas, y en realidad se está dando el proceso inverso y eso nos está diciendo que no se está desarrollando correctamente el cerebro. Lo que quiero decir con la punta del iceberg es esto. Aquí tenemos imágenes de 28 semanas y de 35 semanas donde podemos ver qué pasa con la isotropía, qué pasa con la difusión, si es un problema global, si es un problema que nos da información respecto a estos trazados de la materia, de la sustancia blanca, y podemos hacer el seguimiento en el tiempo a medida que se desarrollan. Y lo que quiero decir con la punta del iceberg es esto. Tendría que cambiar esto, la difusividad, tendría que cambiar con la edad, tendría que cambiar cuando el cerebro se hace menos patente, menos permeable, y tenemos que ver cómo se van cambiando las lesiones en la sustancia blanca. Y lo mismo se está dando con la anisotropía, tendría que incrementarse con la edad en las regiones de sustancia blanca, pero en lugar de eso no lo hace. De hecho, va cayendo, como veíamos
en el bebé a término con enfermedad cardíaca congénita. Pero uno dice, bueno, son demasiado chiquitos, no tienen suficiente tiempo para desarrollarse. Y no, estos cambios no están asociados con bebés extremadamente pretérminos, sino que están asociados con la lesión en sí. Y otra asociación es una de lesión de la sustancia blanca progresiva. Aquí vemos un factor que se va modificando, un factor de riesgo que se va modificando. Aquí a las 34 semanas vemos que no hay ninguna anomalía en las imágenes, pero luego se desarrolla una infección y luego de ahí se desarrolla una lesión de la sustancia blanca. Entonces, a medida que analizamos estos datos, ajustando por edad gestacional, la doctora Glass vio que la infección recurrente, era un factor muy significativo, en un factor de 8, de lesión progresiva de la sustancia blanca. La enfermedad pulmonar crónica también estaba asociado, pero la infección estaba actuando en forma independiente de la enfermedad pulmonar crónica, así que es un factor modificable de riesgo que podríamos, de hecho, tener sobre él cierto control. Esto es algo que no vemos con tanta frecuencia en los Estados Unidos. Ya es una leucomalacia clásica. Vemos la extensión de la lesión de la sustancia blanca y la apariencia en las imágenes de esta leucomalacia perventricular aguda aquí es muy sustancial. Vemos las lesiones quísticas y si uno hace una imagen de este bebé más adelante, esto es a los 4 años, vemos que todas esas áreas de esos cambios han generado cicatrices y entonces dejamos con estos ventrículos muy abultados, como una bolsa de sustancia blanca que va a terminar con un niño con displegia espástica. La leucomalacia periventricular quística que vemos en los ultrasonidos está desapareciendo y nosotros lo hemos seguido a través del tiempo ya 2 veces a lo largo de una década y vimos que la CPL disminuía y el infarto de hemorrágico periventricular no cambiaba. Y en la primera parte del siglo XXI se hizo un seguimiento a lo largo de una década e incluso la lesión de la materia de la sustancia blanca no quística está desapareciendo y la posibilidad está también reduciendo a 0,9 por año de nacimiento. O sea que esto para mí es una cuestión que tiene que ver con el excelente nivel de atención que están revisiendo estos niños. El infarto hemorrágico periventricular puede ocurrir, es muy severo, está asociado con un stroke enorme, asociado con una infección por ventilación mecánica, corioamnionitis y funicitis, y lo vemos con mayor frecuencia de lo que querríamos verlo. Hemos escuchado ayer una charla excelente sobre dolor y el crecimiento del cerebro. Este es dato de una cohorte que ha demostrado que en 8 bebés pretérminos, si tenían dolor, un estrés relacionado con dolor, tenían afectadas distintas regiones cerebrales y predominantemente el lóbulo frontal y parietal. Y es un factor de riesgo muy complicado porque, como escuchamos ayer, el dolor, o sea, el alivio del dolor con morfina también puede causar anormalidades. Y quiero terminar mi charla hablando del cerebelo y su efecto en el bebé pretérmino. ¿Qué ocurre? Esto es lo que estamos viendo ahora. Solíamos no verlo porque hacíamos ultrasonido a través de la parte frontal, pero ahora
Lo estamos haciendo de esta manera y se puede ver el cerebelo y uno puede identificarlo en un scan de 3 Tesla. Y vemos aquí múltiples zonas con hemorragia en el cerebelo y en una cohorte de 73 prematuros estaba prácticamente presente la hemorragia en un porcentaje muy elevado. Y cuando analizamos los predictores clínicos de esta hemorragia, las únicas cosas que surgieron fueron la exposición prenatal a sulfato de magnesio, tenían menos hemorragias los bebés que habían sido sometidos a esto, o sea que tenemos un beneficio postnatal de una intervención prenatal. Esto también se asoció con intubación al nacimiento y solo el sulfato de magnesio fue beneficioso. Hemos podido medir con bastante esfuerzo el cerebelo y medir los volúmenes para ver qué afecta el crecimiento en el cerebelo. Y cuando nosotros analizamos crecimiento y qué ocurre en la región supratentorial, acá tenemos la hemorragia intraventricular y acá tenemos la imagen de la sustancia blanca. Acá creo poder convencerlos que la ladera es menos aguda, o sea que cuanto más severo, el IVH más severo está asociado con un crecimiento más lento del cerebelo a medida que el bebé se desarrolla. Y la lesión de la sustancia blanca en sí misma no afecta el crecimiento. Ahora acá consideramos los factores de riesgo, glucocorticoides. Entonces, los glucocorticoides prenatales y la hidrocortisona no afectan al cerebelo, pero los bebés que reciben hidrocortisona y especialmente dexametasona tenían una trayectoria mucho menor del crecimiento del cerebro, pero no de la corteza, del cerebelo, y esto probablemente no se debe al efecto de los esteroides sobre una molécula de señalización que se llama Sonic Hedgehog, que permite que el cerebelo genere nuevas células. Podemos mirar el crecimiento total del cerebro, el cerebelo y pons usando este tipo de estudios. Yo no lo hago, pero nuestros médicos especialistas en resonancias magnéticas sí lo hacen. Esto se hizo el año pasado y él mapeó la frecuencia de la hemorragia cerebelar y la mapeó según la profundidad, el tamaño superior, inferior y la cantidad. Ven que hay bastantes hemorragias y cuando él estudió qué ocurre, él vio un crecimiento menor o más lento relacionado con la hemorragia intraventricular. Así que lo mismo que les mostré antes con los datos del Dr. Thames, si los bebés tenían IVH severa, tenían un menor crecimiento cerebelar más abajo. Y ese crecimiento más lento aquí se relaciona con IVH, pero ahora fíjense, también tenemos la existencia de la hemorragia que causa el crecimiento más lento aún. O sea que el crecimiento cerebelar también ve afectado por el dolor de los procedimientos y está asociado claramente con situaciones, por ejemplo, del cerebelo. La infección puede causar volúmenes menores y estos volúmenes menores uno podría decir, bueno, ¿y qué? ¿Qué significa? Bueno, lo que significa es que estos niños tendrán una cognición peor y una integración motor visual peor al iniciar la edad escolar, a los 7 años. Así que es importante reconocerlo. La sepsis también lo puede causar. Acabo de darles 3 factores de riesgo modificables: dolor, infección que afecta y la sepsis que afecta el crecimiento del cerebro. Así que finalmente nuestras recomendaciones son que si uno puede
que todos los recién nacidos con encefalopatía se deben obtener imágenes para ayudar al diagnóstico. O sea, con un buen ultrasonido, con una buena ecografía y tener buenos técnicos es muy importante para poder obtener buenas imágenes. Y el timing de la obtención de las imágenes es muy importante y depende, por supuesto, de aquello que ustedes están tratando de diagnosticar. Uno dice, si tengo solo una posibilidad, ¿cuál es el mejor momento para hacerlo y qué información voy a obtener? Así que espero haberles podido mostrar qué maravilloso han sido las imágenes para contarnos más del desarrollo y el crecimiento del cerebro. Reconocemos que esto no es accesible a todo el mundo, pero siempre nos queda la esperanza de que algún día todos podremos obtener ventajas de estas excelentes herramientas para ayudar a nuestros bebés. Muchísimas gracias por vuestra atención y creo que ahora entonces pasaremos al panel.